en UCI no están vacunados, ¿no es cierto? Pero, ¿qué implica? ¿Le estamos teniendo mucho miedo o qué es lo que está sucediendo? En este momento esta tercera ola de Omicron es una tercera ola de casos, o sea, de contagiados, ¿no? Todavía el sistema de salud no se encuentra afectado directamente por esta ola de Omicron. Estamos teniendo el arrastre de lo que viene a ser la variante Delta, ¿no? Si hay un incremento progresivo de ocupación, por ejemplo, de camas UCI a nivel nacional, que estamos llegando al 60%, ¿no? Omicron, si bien es cierto, tiene una alta capacidad de contagiar. Un paciente con Omicron o una persona con Omicron puede contagiar 10, eventualmente dice que hasta 15 personas, comparado con Delta que se contagiaban 5 personas, ¿no? Entonces esta alta capacidad de contagiosidad es lo que está generando estos casos día tras día a nivel nacional. Pero el impacto que tiene Omicron a nivel del sistema de salud es más o menos un 2% del total de contagiados con respecto a un 20% de Delta. Esa es una característica que lo diferencia. Sin embargo, en números absolutos, si se siguen disparando los casos de Omicron, ese 2% puede terminar siendo en números absolutos mayor que un 20% de Delta. Esa es la importancia. Doctor, sí. Y digamos al margen de las estadísticas que sirven sin duda para plantear políticas, ¿no?, de salud pública, ¿cómo ustedes que son prácticamente sí la primera línea, porque los intensivistas son los que atienden esta emergencia directamente, ¿cómo reciben, cómo usted nos puede comentar cómo reciben a los pacientes? Es decir, la variante Omicron, sus características de contagio y cómo afecta a la salud, ¿son tan duras como Delta? Lo que está descrito de experiencia en otros países es que no pareciera ser tan letal como es Delta, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos nosotros recibimos a los pacientes con el diagnóstico de tener la infección por el SARS-CoV-2 y haber desarrollado el COVID-19, que es la enfermedad. No ingresan los pacientes catalogados con tal o cual variante. Esa información la maneja el INS, no está esa información disponible en cada unidad de cuidados intensivos. Pero lo que les puedo mencionar es que por el tiempo y por el porcentaje, en este momento todavía dentro de las unidades de cuidados intensivos deberíamos tener más el impacto de Delta que de Omicron, ¿sí? Estos pacientes, entre vacunados y no vacunados, que es parte de la pregunta, dentro de la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que no están vacunados, que son el mayor porcentaje, un 70-90%, son los pacientes también que estando dentro de UCI, comparados con los pocos pacientes vacunados, tienen un estado mayor de gravedad, tienen una mayor probabilidad inclusive de fallecer dentro de las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ¿no? En base a eso, doctor, que es importante, en base a eso, si usted menciona que el alto porcentaje de personas que se encuentran en UCI tienen la variante Delta, ¿cómo saber si Omicron tiene un gran porcentaje, digamos, lo mismo, ¿no? Que si le afecta más a los vacunados o no vacunados, porque por eso es que la gente se está yendo a poner la tercera dosis. Sí, con respecto a la comparación de entre Delta y Omicron, lo que tenemos son los reportes de los estudios que ya se están realizando en otros países, ¿no? Con respecto a vacunados y no vacunados. Entonces, más o menos sabíamos que para la cepa original y para la primera variante la efectividad de las vacunas estaban alrededor del 90-95% dependiendo de las vacunas. Esa efectividad bajó más o menos alrededor de 80-85% para Delta. Y esta efectividad se ha reducido más para Omicron con respecto a la posibilidad de contagio. No se reduce inclusive más o menos al quinto o sexto mes de las dos dosis hasta a un 25% de efectividad. Por eso que es muy importante esta dosis de refuerzo para poder nuevamente elevar esta efectividad de la vacuna, ¿no? Refuerzo ya sea con Pfizer o claro que sí, Moderna. Doctor, entendiendo entonces que no se puede determinar al momento, por lo menos, qué variante ha contagiado al paciente, ¿no? Entiendo que el Instituto Nacional de Salud hace estos análisis, pero toman algunos días. Sí se podría, en todo caso, aseverar de que los casos UCI son cada vez menores, porque digamos, se supondría que la variante Delta también
¿Está bajando en sus contagios o eso no se puede saber? Sí, lo que, bueno, nuevamente, por ahora la información más concreta que tenemos es la que viene de afuera. En el lapso aproximadamente de un mes o 4 semanas, la variante Omicron suele desplazar en los países en donde está presente a la variante Delta, ¿no? Correcto. Por eso es que ustedes revisan las estadísticas de los países donde ya tenemos la variante Omicron en su máxima expresión, tienen una cantidad de casos, ¿no?, que supera de lejos a los que se tenía previamente, pero sin embargo el impacto sobre la mortalidad Correcto. todavía no. El punto al que quería llegar es que de pronto ya no están entrando tantos pacientes a UCI como antes, en el mismo ritmo, digamos. Por ahora tenemos un incremento muy lento de pacientes, no en la magnitud como se está viendo los casos de Omicron en la población. Claro, uno podría suponer de que el impacto de Delta está bajando porque, claro, ya empieza a predominar otra variante. Ese era mi punto, ¿no? Hay que destacar, Nicolás, que en el norte del país sí tenemos pues porcentajes de ocupación en cuidados intensivos que están por encima del 80% y que inclusive han llegado a 100% en zonas como Lambayeque, Piura, ¿no? Pero esto no se repite en el resto del país, ¿no? Tenemos en Lima el 75% y en Oriente y Sur menos del 50% de ocupación todavía de las camas de cuidados. Claro, la preocupación es esa, ¿no? Que no volvamos a, digamos, a no tener camas, a no tener oxígeno, porque según sabemos todavía, o sea, recién a 2 años se está planteando otra vez poner más camas y poner más oxígeno, cosa que no se ha dado, digámoslo así. No sé si por exceso de confianza, por el tema de la vacunación, pero es lo que ha pasado a ciencia cierta, digámoslo así. Y ahora se está hablando de la posibilidad de una 4ª dosis. Bien. También con respecto a eso tenemos ya información con el comportamiento del título de anticuerpos o de defensas contra estos virus y sobre todo contra Omicron. Después de la dosis de refuerzo en países como Israel, donde nos llevan la delantera, se ve que más o menos a la 9ª o 10ª semana de haber recibido la dosis de refuerzo, comienza para Omicron a caer la efectividad también de esta dosis de refuerzo. Por eso que están planteando en ellos también la 4ª dosis, ¿no? Claro. Y esa, probablemente esto se replique. Y sin ir muy lejos en Chile. En Chile ya van a aplicar la 4ª dosis y en Francia se anuncia una nueva variante. Es como que esto no acaba, doctor. Pero hay especialistas que señalan que poco a poco, progresivamente, pareciera que entramos a una endemia. Es el hecho de tener, por ejemplo, esta variante Omicron que está contagiando masivamente a la población en el mundo, hace de que sea como una especie de vacuna natural, si podemos llamarlo así. La inmunidad de rebaño. Va a inmunizar, claro, a gran población del mundo y esto puede permitir de que haya cierta ya inmunidad contra las variantes que vayan a venir, pero también es cierto que uno no puede predecir qué tipo de variantes... ¿no? Es un riesgo, ¿no, doctor? De hecho, usted en los últimos días se pronunció sobre los nuevos protocolos, de alguna manera pidiendo que se tome con mucho cuidado el tema del transporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al haber un horario más reducido de transporte se juntan más personas. Entonces, el transporte público, no todo el transporte público tiene buena ventilación, por ejemplo, y hay mucha informalidad. Estas medidas, ¿cómo poder sortearlas, no? Sí, siempre hay que analizar este tema de la prevención del contagio con 2 elementos fundamentales, ¿no? Uno es la vacunación, ¿no? Con las 2 o la 3ª dosis a quienes corresponde, sobre todo la población de riesgo, pero también el uso correcto de la mascarilla. O sea, si nosotros podemos de repente reducir el tiempo de horas en el día que las personas puedan circular en diferentes ámbitos en el país, pero si estas personas se aglomeran más, no usan bien las mascarillas y peor aún, no todas están vacunadas con las dosis que les corresponde. El efecto es contradictorio. Así es, así es. Entonces, eso no debemos de olvidar de que estas son las 2 medidas principales para poder reducir esta tasa de contagio. Ok, doctor. Doctor, yo quiero, no sé si volver al tema de la atención también, ¿no es cierto? Ya que usted es intensivista y es, uno, si
si se sintió de alguna manera y si se anunció por parte de los intensivistas que no se podía relegar el tema de la adquisición de más oxígeno, de más camas, precisamente previendo que se venía la tercera ola, porque en base a la experiencia de otros países, la tercera ola iba a llegar de todas maneras. No con Delta, con Omicron o con Flurona o con cual sea, ¿no es cierto? Eso por un lado. Recién ahora, después de 2 años, a pesar de la experiencia, recién se va a comprar más camas o se va a adquirir más camas. Sin embargo, tenemos los mismos profesionales o tenemos más. Si hablemos de nuestra especialidad de medicina intensiva, nosotros somos actualmente en actividad 750 médicos intensivistas, entre los que atendemos adultos y niños. El año pasado, cuando empezaba la pandemia, más o menos éramos alrededor de 700, o sea, el incremento no es importante año tras año, ¿no? Porque la formación de médicos intensivistas, que toma 3 a 4 años, hace que la oferta en el país para formarse como tales sea de más o menos 50, 60 médicos por año. En el Perú necesitamos entre 2.500 a 3.000 médicos intensivistas, estamos muy lejos de esa cifra. Pueden incrementarse definitivamente camas para atención de estos pacientes críticos a nivel nacional, como que se ha ido haciendo a lo largo de esta pandemia, pero sin embargo el personal sigue siendo insuficiente y bajo la legislatura actual, peor aún, porque no se permite que el médico intensivista u otros especialistas de áreas críticas puedan trabajar en 2 lugares del Estado. Entonces queda relegado el médico a trabajar en un solo lugar del Estado y eso hace que la brecha no se pueda reducir, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, por eso que nosotros estamos en conversaciones con la Comisión de Salud del Congreso, ¿no? También con el Ministerio de Salud, para tratar de darle una solución que se ajuste a la realidad de nuestro país, ¿no? Faltando profesionales de la medicina intensiva y otras áreas críticas, así como también de la parte de enfermería, no se puede tener vigentes este tipo de leyes que no permiten reducir esta brecha. Doctor, y digamos, los estudiantes que van saliendo, también es un problema el tema de la colegiatura. Entiendo que eso demora un poco, pero quizá también la expertise, ¿no? Sí, hay la iniciativa del Ministerio de Salud de formar a los médicos generales, que son los que recién se gradúan como médicos, para atender pacientes en medio de una tercera ola. Pero pretender de que estos médicos generales por sí solos se hagan cargo de pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos se aleja de la realidad. Estos pacientes COVID-19 críticos son muy particulares, muy peculiares, que requieren mucha experiencia, ¿no? Y haberse preparado a lo largo de los años para poder atenderlo de la mejor manera. Por eso que nuestra recomendación es que dentro de las áreas críticas, los médicos generales o de otras especialidades estén bajo un esquema de atención escalonado piramidal, que a la cabeza esté comandado por un médico intensivista, que tiene la experiencia para poder tomar las mejores decisiones con respecto a la atención de estos pacientes. Y el ámbito privado están ya, digamos, se está trabajando en conjunto, hay una alianza ahí, porque hay que tener en cuenta también que hay otras enfermedades, ¿no? Hay otras dolencias, otras afecciones y definitivamente eso hace que haya menor propuesta, ¿no? Oferta, no sé cómo decirlo, capacidad, ¿no? Claro, a ver, con respecto a la primera parte, no se ha vuelto a tocar ese tema, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, con respecto a la participación de la parte privada, ¿no? Que debería todo el sistema de salud, no público, tanto de salud, MINSA, Fuerzas Armadas, Fuerzas Políticas, privado, formar un solo conglomerado tanto de oferta de camas de cuidados intensivos como de acciones a tomar. Con respecto a la otra parte, sí, con respecto a la otra parte que has mencionado, sí, es muy importante entender, por ejemplo, que en la pico de la segunda ola teníamos 2.700 camas atendiendo pacientes COVID-19 críticos. Pero de esas, actualmente 900 aproximadamente están atendiendo pacientes no COVID en cuidados intensivos. Entonces solamente tenemos en este momento disponibles 1.800 camas para atención de pacientes COVID-19 críticos. Entonces, si se presentase una tercera ola de una magnitud que
solamente podría ser hasta del 60% de la segunda, tendríamos problemas con el sistema de salud y con las camas en cuidados intensivos. No hemos hecho la tarea, doctor. Sí, ya no sería suficiente las 1.800 camas, comenzarían a utilizarse camas que estaban destinadas para los pacientes no COVID, generando ese problema que has mencionado, ¿no? Dejar sin atención a pacientes con otras enfermedades críticas que también requieren atención en cuidados intensivos. O sea, no nos hemos preparado, no hemos aprendido nada en estos 2 años. Se ha avanzado, es cierto, se ha avanzado porque cuando empezamos teníamos una cantidad insuficiente, inclusive antes de la pandemia, de camas de cuidados intensivos. Teníamos notoriamente una deficiencia de oxígeno disponible a nivel nacional, ¿no? Y también de camas hospitalarias. Se ha incrementado, sobre todo lo que más se ha incrementado es la disponibilidad de oxígeno a nivel nacional, ¿correcto? Actualmente se está usando más o menos el 25% de la capacidad instalada. Bueno, ahí sí yo no tengo el dato de qué plantas de todas las que se tienen actualmente sí están en condiciones de iniciar su trabajo. Esperemos que el 100%, que por ahí vemos algunas noticias, pero aún con lo que se ha logrado avanzar, si se presenta una tercera ola, vuelvo a repetir, que pueda ser, aunque sea el 60% de lo que fue la segunda, estaríamos nuevamente en problemas. Doctor, rapidito nomás porque nos tenemos que ir y creo que esto es importante. Hay mucha gente que está contagiándose con la variante Omicron y atribuye a que es o alergia o un resfrío o algo así nomás, porque no se siente como si fuera un contagio de lo que conocemos, entre comillas, como COVID-19, porque ha habido unas variaciones no sé si en el diagnóstico o en los síntomas. ¿Puede precisarnos, por favor, para estar más pendientes? Sí, las manifestaciones clínicas de esta variante son de vías respiratorias superiores. Sí, se comporta como un resfrío o como una gripe, si comienza a haber también dolores musculares, hay escozor en la garganta, ¿no? Entonces uno puede decir, esto es simplemente lo que tengo es un resfrío, y si no hace fiebre es una alergia, pero es muy importante entender que si uno no asume con responsabilidad la posibilidad de que pueda ser Omicron, va a contagiar rápidamente a su entorno familiar y a su entorno social. Entonces no solamente es un acto de responsabilidad para uno mismo, sino para con los demás, porque no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con las personas vulnerables, sobre todo, ¿no? Muy bien. Si se contagian hay que tener cuidado. Doctor, yo sí quiero pedirle una reflexión final en general. Vemos, y aunque la vacunación es voluntaria, y estamos viendo muchas manifestaciones antivacuna. Yo incluso a un momento he debatido con otras personas, hay argumentos que son válidos, pero hay uno que es determinante, el cual puede defender la postura de la vacunación, y es los mismos médicos, que antes, lamentablemente, fue una desgracia, se murieron muchísimos, ¿no? Hoy el impacto, gracias a la vacuna, en la primera línea no es tanto, ¿no? Sí. Aquí de manera práctica, hemos tenido más de 500 médicos fallecidos en el país, la mortalidad más alta que prácticamente en el mundo. Solamente para mencionarles cifras que me hacen tener una idea clara de esto. Antes de la era de la vacunación, nosotros, el personal de salud, teníamos el doble de probabilidad de fallecer con respecto a la población en general, ¿correcto? Después de la era de vacunación, en donde primero fuimos el personal de salud en ser inmunizados, esa probabilidad de morir se redujo 16 veces con respecto a la era prevacunación, con respecto a la población en general. La cantidad de personal de salud que fallece actualmente es mínima comparada a lo que sucedió antes de la era de la vacunación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que resaltarlo, entonces. Creo que es suficiente. Con esa estadística es rotunda y contundente, ¿no, doctor? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, seguramente estaremos en contacto más adelante para seguir hablando sobre este tema.